Estimados amigos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, un gusto saludaros, poder encontrarme nuevamente con vosotros aquí en La Insólita Experiencia. Es un auténtico placer, amigos. Gracias por estar al otro lado de la pantalla y por compartir conmigo estos temas que nos apasionan. Ya sabéis que aquí en La Insólita Experiencia tiene cabida todo aquello relacionado con las fronteras del conocimiento actual, aquello que llamamos misterio y que abarca muchas temáticas diferentes, desde el contacto extraterrestre, pasando por la ufología, esto es el estudio de los objetos voladores no identificados, los fenómenos milagrosos de tipo religioso, las apariciones marianas, los enigmas de tipo histórico e incluso también, ¿por qué no?, lo paranormal. Nosotros, pues las personas solemos poner los casos de misterio que nos ocurren o que escuchamos en diferentes casillas o cajones dependiendo de nuestras creencias. Sin embargo, yo soy una convencida de que todos estos fenómenos tienen una relación muy estrecha, que son lo mismo, pero con nombres distintos dependiendo de la psicología, dependiendo de las creencias del testigo de cada época. Y bueno, pues sabéis que en mis intervenciones os hablo de muchos temas diferentes porque la verdad que me interesa todo, porque encuentro misterio allá donde miro. Y hoy en concreto estoy aquí para hablaros de este libro que os muestro ahora en pantalla. Habitualmente la editorial Luciérnaga del sello Planeta, que es una editorial pues que me encanta, no solo porque publique libros relacionados con lo desconocido, sino porque he publicado con ellos mi libro La Iglesia y sus enigmas, pues debido a ello estoy siempre pendiente de las novedades que hay en Luciérnaga. Y además me suelen mandar amablemente algunos de los libros que van publicando. Y en concreto, bueno, pues ahora cuando llegué a España y revisé la correspondencia que tenía pendiente, había recibido este libro, Cómo comunicarse con los orbes. Un libro muy interesante que he leído estos días y que hoy en este en vivo quiero pues hablaros de las ideas más interesantes que arroja. Además, el tema de los orbes es una cuestión que nos habéis pedido en algunas ocasiones, que os interesa, que os gustaría que habláramos más. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí tenemos este libro que nos va a presentar algunas ideas interesantes sobre este asunto que pues llama la atención de bastantes personas porque todos hemos tenido la oportunidad en alguna ocasión de captar alguna fotografía extraña donde se ven muchas esferitas de luz. Desde luego siempre lo solemos achacar a que se trata pues de algún defecto de la lente o que es polvo que está flotando en el ambiente o bien gotas de lluvia o el famoso fenómeno conocido como lens flare. El lens flare es un fenómeno que podría explicar muchas fotos extrañas de ovnis. De hecho, a mí me ocurre en muchas ocasiones y es que de repente tú apuntas tu celular, ¿no? O la cámara con la que vayas a tomar una foto y mueves tu mano y en la propia pantalla vas viendo como si hay focos de luz en la imagen, proyectan unos haces de luz o unas formas que hacen que ese reflejo se vea como si fuera algo paranormal y sin embargo es un efecto óptico producido por esos focos de luz. Tengo aquí algunos ejemplos de lens flare que me han ocurrido y que algunas personas han interpretado como algo extraño. Por ejemplo, este es muy llamativo. Es una fotografía, espero que la podáis ver en pantalla, sí que se ve. Es una fotografía que yo tomé en una ruta de los duendes, en las rutas que hacemos a Huasca de Ocampo en Hidalgo, donde hay muchas leyendas relacionadas con gnomos, hadas y duendes. Y pues obviamente tomo muchas fotografías durante las actividades. Entonces, esta es una de las fotografías que yo he tomado, la voy a poner así, ¿veis? La he acercado para que veáis bien y se ve justo encima del fuego de este círculo de personas meditando que ahí en pantalla se ve esta forma verde de tipo fantasmagórico. Cuando yo pasé esta foto, pues a los grupos de WhatsApp interesados en estos temas decían, es un espíritu, es la manifestación de un ser de tipo feérico.
Sin embargo, queridos amigos, se trata de lo que os estoy explicando del lens flare, es un reflejo del fuego que hay aquí, porque además yo tomé videos y cuando yo iba moviendo mi mano alrededor, por así decirlo, del fuego, esta llamita verde se iba moviendo y tenía la misma forma que hubiera tomado las llamas del fuego abajo. Puede parecer algo paranormal, pero no lo es. Es ese fenómeno óptico conocido como lens flare. Y de hecho, ahora que tengo una luz puesta, ¿veis cómo se está reflejando en mi móvil en el brillo de la pantalla la luz que tengo en la parte superior? O sea, son fenómenos que si no se les da un contexto pueden parecer algo completamente extraño, pero como bien asegura el autor del libro, en el 90% de los casos de fotos que analizamos de este tipo, siempre, casi siempre hay una explicación lógica, pero hay un pequeño remanente de casos, un pequeño porcentaje que son verdaderamente extraños y que merecen nuestra atención. El autor de este libro es Gibran Jano, un investigador brasileño que ha dedicado más de 15 años de su vida a estudiar el fenómeno de los llamados orbs o orbes. Entonces yo he estado subrayando en el libro las ideas más interesantes del fenómeno y algunas de las fotos más, digamos, llamativas que aparecen para compartirlas con vosotros. Así que si os parece, vamos a empezar a hablar de este libro de la editorial Luciérnaga. Creo que ya lo estáis viendo en pantalla, sí. Es un libro, como decía, de la editorial Luciérnaga, que podéis encontrar, estéis en el país que estéis, a través de internet, de la página planetadelibros.com, donde lo podéis conseguir tanto en papel como en formato electrónico, y es una obra que, bueno, pues la verdad merece la pena porque, como indican en la portada, y ahí lo estáis viendo, el fenómeno de los orbes o los llamados orbs es uno de los más intrigantes del mundo de lo desconocido en cuanto a enigmas de tipo fotográfico, ¿no? Porque es un fenómeno que se capta a través de la lente, a través de la fotografía o ya con el avance de los celulares a través de la tecnología móvil. Pero no podemos olvidar, y esto es algo que también cuenta el autor de la obra, que este fenómeno también se podría observar, según él y esos 15 años de investigación, a simple vista. Os decía que el autor de este libro es brasileño, se llama Gibran Jana, es historiador y neurolingüista de profesión. Hace unos años fundó en Brasil la llamada Escuela de la Transmutación y lleva más de una década investigando el fenómeno de los orbes. Vive entre Brasil y España y pues participa en muchos vídeos a través de las redes sociales para dar a conocer estos temas pues en los que ha profundizado. Es interesante, como digo, porque hace un repaso no solo por la historia de este fenómeno, sino también, queridos amigos, por, digamos, su experiencia propia, el tipo de fotografías extrañas que él ha conseguido captar. El prólogo de este libro lo hace un amigo muy querido de este canal, mío y de Johanan, como es Pedro Amorós, que es escritor y presidente de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Hace poco sabéis que Johanan lo tuvo aquí en el canal para hablar de esa aparición extraña que vivimos en la ex hacienda de Cascantla, en Puebla, y esa supuesta campana paranormal. Y bueno, pues Pedro, que es una gran autoridad en este tipo de fenómenos parapsicológicos, es el autor del prólogo de este libro. Un prólogo interesante porque cuenta historias que él investigó sobre estos trazos de luces que aparecen en las fotografías, ¿no? Él explica que fue Sinesio Darnell, uno de los padres de esta disciplina, del estudio de lo paranormal en España, quien le habló por primera vez de lo que él llamaba las luminografías, es decir, esos trazos de luz, esas bolas luminiscentes que aparecen flotando en algunas fotografías, ¿no? Entonces, a través de ese interés de este pionero, Sinesio Darnell,
en este tipo de fenómenos fue como Pedro Amorós se interesó en los mismos y bueno, pues pasó mucho tiempo haciendo fotografías en lugares paranormales para ver si aparecían los llamados orbes. Una de las teorías es que los orbes sean inteligentes o que sean una manifestación de tipo fantasmal, algún tipo de espíritu del más allá. Por este motivo, él se iba a esos lugares paranormales con el objetivo de poder captar estos orbes y después examinarlos. Como os decía, en la mayoría de los casos encontraban una explicación que podría tratarse motas de polvo en suspensión, insectos, gotas de escarcha, polen o simplemente humedad en el ambiente, pero hubo un momento donde también pues tuvieron fotografías muy extrañas. Habla de una en la que aparecía un orb alargado y haciendo ampliaciones se dieron cuenta que en la parte central tenía una luz intensísima y que se producía como un resplandor. Pedro, que es experto en fotografía analógica, estuvo haciendo ampliaciones de la imagen y llegó incluso a poder ver pues la parte interior de ese orbe alargado y pues para sus sorpresas se encontró que parecía estar, en sus propias palabras, totalmente repleto de circuitos integrados. Estaban atónicos porque parecía como estar analizando un microchip por dentro, ¿no? Y eso le indicó a este afamado investigador de lo paranormal que realmente detrás de este fenómeno había algo más que motas de polvo en suspensión. Parecía haber algo inteligente, algo desconocido que quizá estaba tratando de compartir con el ser humano. Además, asegura que se produce incluso una interactuación entre, pues, el investigador y ese fenómeno anómalo como es el de los orbes. Pedro llegó a hacer, pues, experimentos de percepción extrasensorial, donde trataba de pedir a este fenómeno, pues, que de repente se manifestara en su mano izquierda o en su mano derecha. Y la sorpresa es que cuando lo hacía, pues tomaba fotografías donde efectivamente aparecían los orbes justo en el lugar en el que él había pedido que se manifestaran. Y esto, desde luego, le impactó muchísimo. Como digo, aparece en el prólogo de esta obra publicada por la editorial Luciérnaga, una obra que es interesantísima, que he leído en los últimos días y que hoy os voy a dar a conocer algunas de las ideas pues, más llamativas que aparecen en el libro. Uno de los primeros aspectos sería hablar del término orbe, de dónde surge, si es el más indicado para poder referirse a este fenómeno. Bien, cuando hablamos de orbes, pues también tenemos que hablar del origen del término. Orbe es una palabra que viene del inglés y significa mundo, esfera o globo. También podría traducirse como cuerpo esférico. Además de orbe, hay otras personas que se refieren a este mismo fenómeno, el de esas bolas de luz que aparecen en fotografías de manera extraña, con el término Roth, que sería como barra en inglés, aludiendo a que los orbes no solo tendrían forma esférica, forma circular, sino que también podrían en otras ocasiones captarse, por ejemplo, con forma romboidal, como vamos a ver en alguna de las fotografías que vamos a compartir. El autor del libro, Gibran Hanna, también dice que prefiere usar el término ULI, es decir, unidades lumínicas de información. ¿Por qué prefiere este término? Pues porque según él estaríamos hablando de un fenómeno inteligente que esconde información, digamos, a través de la luz, ¿no? Los orbes, desde luego, es el término más utilizado y para el autor la definición de orbe serían comunidades fotónicas organizadas que tienen inteligencia propia y que una de sus características es atender a peticiones verbales y mentales. O sea, que esto sería
La primera idea a tener en cuenta de este libro que es que no es un fenómeno aleatorio o al azar, que uno tome una foto y tenga pues la suerte, la fortuna de captar esos orbes, sino que obedece a un patrón inteligente, se manifiestan por algún motivo y hacen caso, lo mismo que parece ocurrir con las psicofonías, a aquellas preguntas tanto mentales como verbales, que el experimentador o el buscador pronuncie para comunicarse con estas entidades. Hay muchas personas que se han dedicado, tanto en Europa como en el continente americano, a investigar este fenómeno y, por ejemplo, pues el autor de este libro, Gibran Hanna, destaca un libro, The Orb Project, de Klaus Heinemann y Michael Ledwith, que para él sería pues el libro definitivo sobre este fenómeno. Además de hablar, como os decía, de las experiencias propias, el autor lo que también hace es pues dar unas nociones al lector sobre el funcionamiento de las cámaras digitales. Puede parecer una tontería, pero para comprender un fenómeno paranormal que es principalmente a través de la fotografía, es necesario conocer cómo funciona una lente fotográfica, saber qué efectos totalmente explicables de la lente podrían, digamos, dar respuesta a esas fotografías extrañas que tomamos para nosotros poder cribar la información. Entonces, por eso me ha parecido también interesante la obra, por esas nociones que nos da sobre el funcionamiento de la cámara, de la lente y demás. Fenómenos, como decía, como el lens flare, que fácilmente explican pues una fotografía extraña y que cualquier persona que se quiera iniciar en buscar orbs o tratar de fotografiar orbes tendría que conocer. Entonces hay varios capítulos dedicados a estos fenómenos de la óptica de la cámara, ¿vale? Y como os decía también, otro de los capítulos está dedicado a la posibilidad de comunicarse con los orbes, ¿no? Todos pueden hacerlo, según el autor de este libro, todos podrían, pero habría que estar en unas condiciones especiales para ello, de toxicidad en el organismo, según el autor, de positividad, es decir, nuestro campo electromagnético, en sus propias palabras, tendría que estar muy positivo para que ese fenómeno sea favorecido. Y también incluso que la cámara esté, digamos, pues acostumbrada, por así decirlo, a hacer este tipo de búsqueda. Es muy curioso. Os voy a leer, por ejemplo, unas declaraciones que aparecen en el capítulo 3 y que tengo subrayadas. Dice: hay aquí, por lo tanto, una separación fundamental entre la experiencia de ver o comunicarse con el más allá y las experiencias con los orbes. La verificación con la cámara digital es lo que diferencia la experiencia meramente subjetiva de algo que se puede comprobar. O sea, dice que si una persona quiere realmente investigar lo paranormal, lo puede hacer de manera subjetiva, pero como es el caso de muchísimos contactados que sabéis que están diariamente aquí con Johanan en el canal, es complicado tener pruebas que mostrarle a los demás que confirmen lo que estamos viviendo. Sin embargo, si lo que tú estás buscando es investigar lo paranormal, pero intentando aportar pruebas para que la gente sepa que esto es real, una buena forma de hacerlo sería a través de equipos como la cámara fotográfica o la grabadora, ¿no? En el caso de la transcomunicación instrumental. Por eso él dice que las personas que quieran dedicarse a buscar orbes necesitan tener su cámara digital. No recomienda ninguna marca ni nada por el estilo. Su celular lo único que dice es eso, es la predisposición para buscar. Y ahora os leeré algunos pasajes de cómo sería eso, pero que nos quede claro que es un fenómeno que nos ayudaría en el caso de hacerlo de manera noble y queriendo de verdad conocer la verdad de los orbes, a poder demostrarle a los demás con pruebas que existe un mundo que no vemos,
que la porción de realidad que los seres humanos percibimos a través de los ojos es muy pequeña en comparación con todo lo que existe, y que fenómenos como el lens flare, los orbes, nos ayudan a poder darnos cuenta de que hay mucho más, ¿no?, que existe y que normalmente el ser humano no lo tiene en cuenta. Él reconoce en el libro, Gibran Hanna, su autor, que de las miles y miles de fotografías de orbes que tanto él ha tomado en esos 15 años de investigación, como que le han enviado muchos seguidores a las redes sociales, de las redes sociales, al haber sido analizadas, se ha dado cuenta que más del 90% pueden ser explicadas por principalmente 3 fenómenos. En primer lugar, que sean partículas de polvo. En segundo lugar, que se trate de gotas de agua, por humedad que haya en el ambiente o porque se esté produciendo una lluvia al momento de tomar las fotos. O sencillamente por efectos provocados por la cámara. En este caso, como os explicaba, por el famoso lens flare. Aún así, y ahora cito palabras concretas de Gibran Hanna, dice: hemos visto que hay un porcentaje muy pequeño que sencillamente no puede ser explicado técnica o fotográficamente por ninguno de esos factores, ¿ok? Eso es lo que dice. Con respecto a el comienzo de sus investigaciones, señala algo que la verdad es muy impactante, y os voy a leer esta parte de las conclusiones sobre sus primeras fotos, porque es de los capítulos del libro que más me ha interesado, ¿no? Dice el autor: veía que cuantas más fotos de orbes tomaba, más presentes se hacían, sobre todo cuando las sacaba durante horas. Al principio atribuí los resultados al hecho de que sencillamente querían aparecer porque se había despertado mi interés en ellos, pero cuantos más fotos hacía, más aparecían. Investigué el tema y vi que había una explicación física para ello: la sensibilización. Conocí a algunos investigadores en Estados Unidos que tomaban fotografías de espíritus y otros fenómenos, y ellos me confirmaron lo que intuía. Cuando llevaban la cámara encima y comparaban sus tomas con cámaras que no estaban adaptadas a la actividad, el índice de registro en las cámaras energizadas era muchísimo mayor. Al comprobar que cuantas más fotos hacía, más orbes aparecían, empecé a intuir que de alguna manera mi energía influía en el proceso. Parece que existía una especie de interacción de mi campo electromagnético con el campo de las fotos de la cámara, así que empecé a llevarla a todas partes. Comprobé también que la interacción se hacía mucho más intensa cuando yo me encontraba en un estado de equilibrio físico, mental y emocional adecuado. Esto es lo que he subrayado de este capítulo 6, que me ha parecido súper interesante porque nos está indicando que, según él, el fenómeno de los orbes no aparecería al azar, sino que tendría mucho que ver con nuestra intención de captarlos, como si estuviéramos de alguna manera atrayendo a ese tipo de energía por el hecho de querer encontrarlas, y que esto influye en el aparato con el que vamos a tomar las fotografías. Él asegura que cuantas más fotos y fotos captaba con la misma cámara y más ferviente se volvía su deseo de obtener orbes, más los encontraba. Entonces estamos hablando de una interacción entre su mente, el fenómeno y la cámara. Y esto me ha parecido importantísimo, ¿no? Que consideréis como buscadores o futuros buscadores de orbes, que alguno, me imagino, de los que esté viendo el vídeo lo querrá hacer, porque es un tema que nos habéis pedido mucho, que es importante que la cámara que elijáis o que el celular, bueno, pues esté en sintonía con vosotros, y que vuestro nivel emocional sea estable al momento de querer obtener esas imágenes, y, bueno, pues pedirlo de alguna manera mentalmente y traspasar la energía al aparato para que eso se logre. O sea, es un fenómeno que va mucho más allá de lo físico, y esto, repito, me ha parecido, amigos, súper interesante.
Vamos a seguir leyendo algunos de los pasajes de esta obra. Repito el título: Cómo comunicarse con los orbes, de Gibran Hanna, un investigador brasileño que lleva más de 15 años estudiando este tipo de objetos, este tipo de luces que se aparecen en las fotografías. Señala, por ejemplo, el caso de las fotos donde aparecen gotas de lluvia, y dice que hay fotos de gotas de lluvia donde aparecen orbes y otras fotos de gotas de lluvia donde no aparecen orbes, y por lo tanto asegura que no debemos confundir un ambiente húmedo con que realmente el fenómeno se haya manifestado o se haya enmascarado, porque incluso dice que él ha tenido la oportunidad de tomar fotografías de orbes que van en dirección contraria a las gotas de lluvia, y por lo tanto que estarían demostrando que en esas fotografías hay mucho más que gotas de lluvia. Me ha parecido también curioso los ejemplos pues que muestra, os voy a compartir algunas de las fotos, de imágenes de orbes a través de peticiones que hacían de que se manifestaran. Aquí estoy viendo una de ellas y leo, por ejemplo, la investigación que él muestra, ¿no? Dice: vamos a analizar esta foto que fue hecha en Río de Janeiro. Pedimos a esta persona que pesara con mucha fuerza en un círculo de luz. En la primera toma no se veía nada. La tomamos antes de lo que llamamos activación, una práctica bioenergética que te enseñaré más adelante. La foto fue hecha a raíz de la activación y le pedimos que no pensara en nada más que en un círculo de luz. Y en la siguiente fotografía, pues es increíble porque aparece eso. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona piense en un círculo de luz y al segundo siguiente el círculo aparezca exactamente donde nosotros hemos imaginado? El libro tiene en su interior, queridos amigos, un cuadernillo de fotografía donde precisamente se muestran esos experimentos. Aquí os estoy compartiendo algunos de ellos. En este caso, bueno, pues de la materialización de un supuesto orbe en una de esas activaciones de tipo bioenergético, es decir, después de una meditación, de una práctica donde uno entra pues en relajación y hace esa petición, y aparece el círculo, o por ejemplo personas altamente sensitivas, como es el caso de esta persona que aparece en la fotografía, y que según el autor, pues es, como digo, una persona que tiene capacidad para observar el otro lado y que mire hacia donde se está captando el orbe sin saber, desde luego, sin verlo de manera física, sino solo intuirlo por esas capacidades que tiene de tipo paranormal. No es la única, como digo, son algunas fotografías del interior de ese cuadernillo del libro, muchos ejemplos donde podemos observar cómo ocurriría lo que defiende este investigador, que es que hay una interacción mental y verbal entre el ser humano y este fenómeno de los orbes. Nunca llega a explicar ¿qué sería la inteligencia detrás de estos orbes? En algunas partes del libro habla de que podrían ser manifestaciones del más allá, que simplemente dice que son unidades lumínicas de información, pero sin definir si es algo extraterrestre, si es algo del más allá. Sí que llega a afirmar que para él tienen una interacción con el fenómeno ovni porque se han dado cuenta que aparecen orbes en lugares poco antes de que vaya a ocurrir un fenómeno de tipo ufológico, o que se presentan más orbes en las fotografías de lugares calientes ufológicamente hablando. También dedica, por ejemplo, un capítulo al mundo feérico, a los seres elementales como gnomos, hadas y duendes, asegurando pues que quizá
hay investigadores que aseguran que estos orbes podría ser la manifestación de esos seres del mundo feérico, de esas energías sutiles vinculadas a la naturaleza que estarían aquí en este planeta conviviendo con el ser humano, pero en otros planos diferentes y, repito, siempre vinculadas a la naturaleza. Es decir, hay muchas hipótesis sobre el origen de los orbes. Él analiza muchas de ellas, pero no llega desde luego a decantarse por una hipótesis y a decir, bueno, pues fehacientemente son ovnis o son gnomos. No, él simplemente pues habla de su investigación y de las distintas hipótesis, asegurando que los orbes son inteligentes y que, bueno, pues ante ellos uno se encuentra con lo inesperado en las propias palabras del investigador. Él asegura que para poder entender el fenómeno de los orbes, Gibran Hanna dice que hay que entender tres aspectos que están muy presentes en este fenómeno, que sería la energía, la frecuencia y la vibración. Dicen que las personas sensitivas, las personas con una mediunidad despierta, activa, pueden detectar este tipo de energías sutiles y, según él, la vibración de los orbes sería más acelerada que la del ser humano, ¿vale? Por eso hay personas, pues, que no tienen muy abierto esa sensibilidad, o si queremos hablar de manera física, y lo defiende mucho el autor de este libro, de, por ejemplo, la apertura de la glándula pineal, él dice que hay personas que no son capaces de percibirlo, pero otras sí, y se dan cuenta cuando hay como una aceleración en el ambiente, que es el momento en el que se va a manifestar los orbes, y que por lo menos, y que por lo tanto sería el instante donde hay que hacer la fotografía, ¿no? También os decía que es un fenómeno más allá de lo fotográfico, porque el investigador también defiende que los orbes se podrían apreciar pues a simple vista si una persona tiene muy trabajada pues la parte de la meditación, la parte de la vinculación, digamos, con la existencia de otras realidades que no podemos ver, pero aún así pues asegura que en este caso se trataría de un fenómeno fotográfico que puede ser practicado por cualquier persona siempre y cuando tenga una intención positiva hacia este tipo de temas. Os preguntaréis también, que es otro de los aspectos que aparecen en el libro, en concreto en el capítulo 15, si se pueden captar fotografías de orbes en cualquier sitio. Bien, según el investigador, según Gibran Hanna, cualquier sitio es posible para poder captar orbes, puede ocurrir en cualquier fotografía tomada en cualquier lugar del mundo, pero él recomienda que si quieres iniciarte en las fotografías con orbes, te vayas a un lugar de campo, de naturaleza. Él cree que este es el lugar ideal para comunicarse con esa supuesta inteligencia, esas unidades lumínicas de información, como él las denomina, que el campo sería, la naturaleza, un lugar muy indicado. Leo esta parte del libro, dice: hace tiempo que está demostrado que el solo hecho de ver un paisaje verde incita al cerebro a producir sustancias relacionadas con el placer. Esas sustancias, bueno, pues nos ayudan a regular los niveles de estrés. Por lo tanto, él asegura que en el campo se equilibra, nuestro nivel de estrés, nuestro campo magnético, y por lo tanto tenemos esa predisposición nuestra y de la cámara energetizada por nosotros y por esa positividad para captar fotografías de orbes. En palabras del autor, dice: si nuestro cuerpo y nuestra mente se relajan y se equilibran, nuestro campo magnético también, y por lo tanto la posibilidad de que podamos interactuar con esos orbes, con esas frecuencias de vibración más aceleradas, es mayor. Por lo tanto, el campo, la naturaleza, estar lejos de las antenas, favorece que el lugar esté energéticamente más limpio para poder interactuar con los orbes.
Esto es el consejo que él da, que una persona se vaya a la naturaleza con el objetivo pues, de que la comunicación sea exitosa. Para que, bueno, pues la persona pueda interactuar con el fenómeno. Aquí no se trata simplemente de disparar y a ver qué sale. Él argumenta a lo largo de toda la obra que estamos hablando de un fenómeno inteligente y que las fotografías son para establecer una comunicación con estas entidades, lo mismo que haría un investigador de psicofonías, de transcomunicación instrumental, que no solo deja de repente pues la grabadora activada, encendida en un lugar supuestamente paranormal y se marcha y vuelve a las 2 horas para ver si ha captado algo extraño, sino que gran parte de la práctica y del experimento de la transcomunicación instrumental pasa por grabar preguntas en la grabadora, hacer preguntas en alto y dejar un espacio de silencio para ver si después, perdón, al analizar esa grabación hay respuestas a esas preguntas. Pues lo mismo, según él, estaría ocurriendo con los orbes, que estaríamos, bueno, pues tratando de comunicarnos con lo que Gibran Hanna denomina unidades lumínicas de información, que es el fenómeno que os estoy compartiendo en pantalla a través de fotografías captadas por este investigador brasileño y que, como os decía, se comparten en la parte central del libro. También me ha llamado la atención que relacione el caso de los orbes con otros fenómenos de los que han hablado contactados tan importantes como nuestro estimado amigo Sixto Paz. Sixto Paz, que bueno, pues prácticamente da inicio al fenómeno del contactismo en Latinoamérica a través de sus experiencias en el desierto de Chilca, en Perú, donde empieza a tener comunicación con seres de tipo extraterrestre. Un aspecto que Sixto lleva toda la vida defendiendo y que ha popularizado en nuestros temas es el concepto de Sendra. El Sendra, en palabras de Sixto Paz, sería como una puerta que se logra abrir artificialmente, sería como una puerta de luz o de energía que, bueno, pues en palabras de Sixto sería lo siguiente. Dice, es como ver a 4 personas estirando un mantel desde las 4 esquinas y una quinta persona deposita en el medio del mantel una bola de hierro o cualquier otro elemento pesado. El mantel se hundirá en un centro por el peso del objeto. En términos físicos, la realidad del objeto distorsiona el espacio que lo contiene. Se lo podría llamar, si queremos, singularidad. El Sendra sería una gran cantidad de energía que al ser concentrada puede abrir pliegues en el espacio-tiempo. Esa cúpula lumínica que observaba Sixto Paz en algunos de sus contactos y que a través de esa fuente de energía que se formaba, que él llama Sendra, le desplazaba a otras realidades y a otros planetas, sería un fenómeno, según Gibran Hanna, muy estrecho al de los orbes, es decir, serían concentraciones de luz muy potentes y de energía que nos estarían llevando pues a un acceso a otras realidades. Además, bueno, ya para terminar con este capítulo, además de recomendar que sea en la naturaleza donde se empiece a tomar las fotografías, el autor también señala que unos sitios, perdón, propicios para tomar fotos de orbes son aquellos en los que pasan por las denominadas líneas ley, por esos lugares de fuerza telúrica, fuerza magnética, que están uniendo el planeta en una red invisible, que curiosamente pues los principales templos sagrados del mundo pasan por esas líneas ley y que en estos lugares especiales es más propicio captar orbes. ¿Dónde habría líneas ley? Pues en las grandes catedrales de Europa, en Egipto, pues en zonas muy fuertes energéticamente, no sé, como Chichén Itzá,
Teotihuacán, Machu Picchu, en este tipo de espacios favorecidos por la energía telúrica, también, según el autor, es muy propicio este fenómeno y el poder acceder a la realidad en la que estaría presente, bueno, pues ese fenómeno de los orbes, ¿no? Os voy a compartir otra fotografía que me ha parecido interesante, porque según Gibran Hanna, el autor de esta obra de Luciérnaga, de cómo comunicarse con los orbes, cuando hablamos de orbes, también estamos hablando, pues, de luces, de energía sutil que estaría presente incluso al interior del ser humano. Así es, y por eso os comparto una foto que él asegura que cuando captamos fotos de orbes, si por ejemplo hay una persona, puede aparecer fotografías del aura de esta persona, como aparece la que estamos compartiendo en pantalla, que es una fotografía pues tomada por el autor del libro y que según él pues sería el aura de esta persona. Lo digo porque hay todo un capítulo de este libro dedicado a el significado de los colores en los orbes. El autor señala que aunque pensamos que casi siempre los colores de los orbes es un color blanco, no siempre es así. Hay muchas fotografías donde aparecen los orbes de color amarillo, de color verde. No solo tienen por qué ser redondos, también como algunas fotografías que os he compartido, hay orbes romboidales y esto es curioso. Por ejemplo, mirad, en esta foto es curioso porque el defecto de la lente de la óptica de una cámara no puede producir este tipo de imágenes y sin embargo, bueno, pues ahí las estamos viendo, ¿no? Y como digo, tampoco tienen por qué tener, según él, siempre el mismo color. Él asegura que dependiendo del color de los orbs nos está indicando una cosa u otra, ¿no? Y a lo largo de estos 15 años de tomar miles y miles de fotografías, bueno, pues de orbes, ha llegado, según él, a comprender los significados de cada color. Por ejemplo, asegura que con el verde es una ayuda para pues, que la persona esté mejor. El azul sería para darle estabilidad, el amarillo o el dorado estaría indicando capacidades extrasensoriales en la persona, el rojo sería hablar de la energía vital de la persona, el violeta significa transmutación, que la persona está en un proceso de cambio, el morado significa, bueno, pues un cambio positivo, o el plateado, equilibrio emocional y mental, ¿no? Potenciación de la actividad cerebral. Estos son algunos de los significados cuando él habla de esos orbes de colores y que asegura que si nosotros pensamos también, volviendo otra vez a la comunicación con los orbes o imaginamos en nuestra mente que el orbe tiene un determinado color, podemos llegar a materializar ese color y que la cámara funcione como una especie de máquina infrarroja con la que poder captar, bueno, pues nuestro estado anímico, por así decirlo, en ese momento. Así que si os interesa, de verdad que es una obra, como digo, muy recomendable donde, bueno, pues viene mucha información sobre cómo iniciarse en la búsqueda, en la investigación de los orbes, que vuelvo a repetir, es un tema que nos habéis pedido mucho y que pues finalmente estamos aquí haciendo un repaso a través de este libro publicado por la editorial Luciérnaga. Hay otra parte del libro donde él habla del llamado método del sí y el no. Esto volviendo, repito nuevamente, a el hecho de que se haga preguntas a esos orbes o se trate de establecer una comunicación con ellos más allá de simplemente, bueno, pues tomar fotografías a diestro y siniestro para ver si los captamos. Él habla de que es un método lícito y que sí que funciona, pero desde luego no para preguntar tonterías y no para pensar que es un gurú que de repente pues los orbes nos van a resolver la vida, ¿no? Esto no es así. Asegura el autor que la respuesta depende de muchos factores y del estado de vibración de la persona
al momento de hacer las preguntas. Asegura que los orbes atienden a peticiones mentales y verbales, que es una realidad, pero que desde luego no son gurús en el sentido de que no son la panacea y que no nos van a estar, bueno, pues de repente contestando a la pregunta de un examen o dándonos información específica sobre el futuro. Entonces, él en el libro hace sugerencias de preguntas que se le puede hacer a los orbes, que nos pueden interactuar en fotos a través pues de esas imágenes que captemos, preguntas como por ejemplo, os veo desde pequeño porque tengo algún compromiso de difundir vuestra existencia. ¿Me podéis ayudar a gestionar mejor mis emociones? ¿Sois elementales de la naturaleza? ¿Estáis aquí para ayudar en la evolución humana? O sea, son preguntas muy parecidas a lo que nos suelen indicar en la transcomunicación instrumental, preguntas concisas, concretas, bien pensadas, que nos puedan dar información sobre el otro lado, que no causen incomodidad ni generen energía negativa y que no tengan, y eso sería lo principal, según los investigadores, un afán de lucro, pues o un afán negativo egoísta por parte de la persona que esté haciendo las preguntas. Esa es la clave para que funcione la pregunta y que tú puedas decir, pues si aparecen dos orbes me estás diciendo que sí, o si aparece un orbe que no, o sea, establecer un código para poder comunicarte con esos orbes a través de las fotos, siempre y cuando sea, repito, una cosa sin ánimo de lucro, de egoísmo y preguntas pues como las que el investigador os pone de ejemplo y os he leído, ¿vale? Os decía también que encuentra una relación con el fenómeno ovni y, por ejemplo, leo esta parte del libro, dice, empecé a fijarme en la relación del fenómeno ovni con los orbes. Lo que vi es que parece que los orbes son una especie de intermediarios de esos seres. Muchas veces nos orientan en el campo en una posición o sendra o centro de poder y electromagnetismo que nos posicione más fácilmente donde puede que ocurra un fenómeno ufológico. Los detalles de esas experiencias seguramente estarán en un futuro próximo. Es decir, él asegura que existe una vinculación entre el fenómeno ovni y el fenómeno de los orbes y que por lo tanto en lugares en los que aparece orbes es probable que vaya a existir fenómenos de tipo ufológico. Por último, otra de las partes que él explica en el libro es pues cómo nosotros vamos a, digamos, presentarnos a la hora de hacer las pruebas con la cámara. Habla de la llamada toxicidad, una toxicidad en el cuerpo que estaría potente en nuestro organismo si de repente pues tenemos muchos pensamientos negativos o estamos enfadados o comemos, nos alimentamos muy mal, que todo esto influye en que pues no tengamos una buena preparación para pues llevar a cabo en este caso la comunicación con los orbes, sí que lo recomendable pues es que tengamos una dieta equilibrada, esa práctica de la meditación, de estar tranquilos, con el objetivo, bueno, pues de prepararnos para hacer el contacto, porque al final esto es una forma de contacto. Yo repito que absolutamente cuando hablamos de este tipo de temas es lo mismo, solo que con nombres diferentes. Lo que hacen los buscadores de orbes, según este libro que veis en pantalla y su autor, Gibran Hanna, es lo mismo que hacen los contactados que se ponen ante un papel en blanco para hacer escritura automática y recibir una obra revelada, o aquellos que dejan su mente en blanco para recibir vía telepática el mensaje de un extraterrestre, solo que en este caso la comunicación es a través de un intermediario como es la cámara fotográfica, pero estaríamos también ante el interactuar con otras energías, con otras realidades y desde luego, bueno, pues con distintas interpretaciones, porque al final realmente no sabemos ¿con qué nos estamos comunicando? Si es el más allá, si son espíritus, si son ángeles, si se trata, como también expone en otra de las partes del libro, si se trata de intermediarios de los ovnis, si estamos ante espíritus elementales de la naturaleza como gnomos, hadas y duendes, pero lo cierto es que algo extraño ocurre, que está siendo captado por las cámaras, por estos modernos aparatos de nuestro tiempo
y que no debe ignorarse, ¿no? Porque si bien la mayoría de las fotos son explicables, también hay algunas muy interesantes, ¿no? Como las que os he ido compartiendo aquí a lo largo de este en vivo, que aparecen en este libro, vuelvo a repetir, Cómo comunicarse con los orbes, una recomendación que yo os hago, un manual muy bueno para todos los que os queráis iniciar en el mundo de captar orbes. Y bueno, pues lo dicho, de la editorial Luciérnaga, y lo podéis encontrar tanto en papel como en formato online a través de la página web planetadelibros.com. Espero que os haya gustado este repaso por algunas de las principales ideas que yo he subrayado después de la lectura de este libro. La verdad que me ha parecido interesante, repito, porque sobre todo pues habla de su experiencia personal a lo largo de estos 15 años con palabras amenas y sencillas, y repito, es una muy buena guía con palabras muy sencillas y sin entrar mucho en detalles técnicos para iniciarse en el mundo de la captación de los orbes. Tengo que decir que he tenido la oportunidad de captar orbes. Ahora aquí no las tengo a mano, pero por ejemplo, en lugares como el Museo Árabe Yusuf Al-Borj, una casa en el casco antiguo de Cáceres, una casa encantada donde muchas personas han apreciado la existencia de un supuesto espíritu de una mujer musulmana que allí habitaría. Yo he captado orbes muy extraños al interior de ese museo encantado, no solo yo, muchas otras personas, pero tengo que decir que los orbes más impactantes yo los he visto no en fotos, sino en vídeos de nuestra querida amiga y colaboradora de aquí del canal, Talye Samajá. Talye tiene vídeos impresionantes de orbes. Me impactó porque yo siempre pues lo he querido achacar eso, motas de polvo, ¿no? Pero esos vídeos de Talye la Rumorosa, en mitad de ceremonias místicas que hacen cuando Dino está tocando el tambor y están recitando mantras, y de repente ves los orbes. ¿Sabéis qué es lo impactante? Que si fueran motas de polvo, o sea, pasarían por el ambiente o si el viento las estuviera arrastrando, pues se vería cómo se mueven o cómo se desplazan en la dirección del viento. Pero lo más impactante es que danzan. O sea, es impresionante porque son orbes que van moviéndose al son de la música y de los mantras que están recitando Talye y Dino. Es, repito, el ejemplo más impresionante de orbes que yo he visto en mi vida, los videos de nuestra querida Talye Samajá, que los comparte en algunas de sus conferencias y son impactantes. Seguro que los muestra en la conferencia que Talye va a dar los días 1 y 2 de julio en Ciudad de México durante el Global UFO Meeting, que sabéis que es un evento maravilloso donde ojalá que nos podáis acompañar, y también, como digo, habrá oportunidad para mostrar todo ese material que traen Talye y que, bueno, pues merece mucho la pena visionarlo. Los boletos disponibles en la página web congresosovnilatam.com. Ojalá nos podáis acompañar. Y bueno, es todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa, espero vuestros comentarios. Lo que necesitéis, estoy por aquí. Gracias por todo. Me podéis encontrar en Instagram como @insólitafamilia o en Facebook como Lourdes Gómez Martín. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y nos vemos el próximo día aquí con más misterio. Gracias, amigos. Hasta pronto.